Después de este esfuerzo, quedóse boca arriba, y se durmió. Despertáronla al cabo de 2 horas, las notas del clarín. Sinforosa sintió quebranto y un gran calor. Los tábanos zumbaban por doquiera, y uno de ellos se le había prendido en la frente, en donde aún se solazaba su trompa. Sinforosa se dio un manotón con ira en la parte dañada, y el tábano cayó muerto, dejando en aquella un coágulo de sangre roja. Enseguida, este puma hembra alargó el brazo hasta el borde del arroyo que, como hemos dicho, estaba muy próximo. Hundió la mano en el agua, y como satisfecha de su grado de templanza, cogió el párvulo, arrastróse un poco hacia el ribazo, y, tendida siempre de lado, empezó a bañarlo por entero. Sin hacer caso de sus gritos plañideros, lo sumergió 2 veces en el arroyo, y frotóle el cuerpecito color de tabaco con la misma bayeta que le había servido de envoltorio. Cubriólo luego con el lienzo con que ella semanas antes se fajara el vientre, y lo arrojó en el pasto donde rodó como un gusano de parra. Después, ella se arrojó al arroyo y se bañó. Casimiro, en tanto, se había acercado a un rancho opuesto, de allí distante 1 milla, en procura de alguna espiga de maíz o de un poco de yerba mate con que proveer a su mísero vivac. Una vez allí, solo pudo aplacar la sed en un piporro o botijo de barro sin asa, pues en el rancho, habitado por 2 mujeres y 3 o 4 chicuelos descalzos que andaban mezclados con los mastines, no había más hierba en ese día que para una cebadura. Una de las mujeres dijo al cambujo que su hombre, a la sazón ausente, traería provisiones en esa tarde, y que si él quería volver para entonces, no le faltaría con qué merendar. Casimiro agradeció. Y, ya se iba, cuando vínosele algo a la memoria. Llamó aparte a la mujer, rascóse entre la melena lacia y polvorienta, echóse el clarín a la espalda, y por fin díjole algo a media voz señalando el grupo de arrayanes, cuyas copas se divisaban sobre la línea de una lomada baja. Repuso la paisana, al oírle. Por proximidad se ha de hacer. En el playo, dice. Mesmito. Y Dios se lo pague, doña. El conbujo regresó enseguida al campamento. Media hora después, Casimiro se embocaba el clarín viejo para tocar marcha. Soplando con todo el vigor de sus pulmones junto a su jefe, en movimiento ya el escuadrón, echó una última mirada al grupo de arrayanes. Sinforosa, que después del baño se había tendido en el pasto, sintió el toque de marcha, como todos los de Clarín, por ella bien conocido. A sus ecos marciales se incorporó de súbito y púsose a temblar, tendiendo el brazo con el puño crispado como amenazando a un enemigo invisible. Y a medida que los sones se alejaban para cesar bien luego, y que sintió estremecerse el suelo bajo los cascos de aquel trozo de caballería guerrera, de jinetes de vincha y brazo arremangado, espesas barbas y revueltas melenas, cuyas enormes espuelas al trotar en la pendiente hacían una música feroz, enderezóse, hasta quedar sentada. Arrancó furiosa con ambas manos la hierba que arrojó, haciendo una mueca de máscara hacia el rumbo del escuadrón, y dejóse caer desvanecida en su lecho de tréboles y gramillas. 37 Dejamos a Ismael y sus compañeros camino de Maldonado, en busca de las milicias sublevadas. En sus largas horas de marcha, Velarde, encorvado en su cabalgadura, mantúvose silencioso con la mirada vaga perdida en el verdeguey de las cuchillas. Sin dejar de ser brusco, sensual y atrevido, el joven gaucho tenía la imaginación ardiente y la índole un tanto apasionada. No olvidaba los afectos, ni los odios. Todo ello era propio de su raza y de sus hábitos. Se lo habían dado el origen y el clima, la vida errante y la soledad triste. Reconcentrado y arisco, tenía muy vivo en la memoria el recuerdo de los sucesos de la estancia de Fuentes. Acordábase de aquellos tiempos de sus amores, cuando cruzaba el campo a media rienda entre los gritos del chajá y los silbidos del ñandú para sofrenar en la enramada al caer la noche.
O cuando contra toda costumbre recorría a pie algún arenal caliente, clavándose espinas de la cruz más duras que espuelas de domar, para coger un camoatí o lechiguana nueva, que colgar en la cocina, sin decir palabra. O cuando acosado por el celo y la rabia se metía en el monte e iba arrancando al paso habas del aire para tirárselas en montón a algún carpincho lerdo. Y también recordaba que a la vuelta, después de las horas robadas en siestas al trabajo, se arreglaba con primor el pañuelo al cuello, terciaba el ala del chambergo para lucir la melena, hacía con gracia un nudo en la cola del pingo, y para ponerle airoso lo lanzaba a un rigor de las lloronas sobre algún gamo como el vagabundo que alzaba sus cuernos a la orilla del bañado. Veníansele después otras cosas a la memoria. La noche aquella en que Felisa fue a la Tahona y él comenzó a preludiar, sin saber por qué, como un pájaro que oye cerca el aleteo de la hembra, cayéndosele la guitarra de las manos y entrando a encariciar a la moza con toda la fuerza del querer, hasta que vino el mayordomo a quemarle la sangre, en mitad del gusto. De todo esto y mucho más se iba acordando Ismael, y preguntábase qué habría sido de la pobre China, después de su brega con Almagro, a quien él tendiera en el suelo de una puñalada. De aquel rumbo, pocos venían. García de Zúñiga y Fernando Torgués no habían dejado más que viejos e inválidos en los ranchos y pueblitos de ese pago. Por eso mismo Ismael anhelaba incorporarse a una fuerza cualquiera que se dirigiese a allí. Lo trabajaba algo como un disgusto de ausencia, una nostalgia de pago cada día en aumento. Los males del cuerpo tenían a veces sus remedios. Y valían contra el daño, la zarza y la cepa, la marcela y el tártago. El guaycurú ofrecía alivios, el cambará consuelos, la hierba de las piedras era como un aliento de ánima bendita en los labios de las úlceras. Pero, aquel ansia casi brutal que él sentía al recordarse del goce que buena bruja lo aliviara. Las aventuras, los riesgos, los ruidos de la guerra que de todos lados le llegaban en su travesía azarosa, encargábanse de contestar esta pregunta. Todo parecía conmovido en los distritos de la costa. En esos días habíase producido efectivamente el alzamiento de las milicias del Este, las que, obedeciendo al impulso incontrastable de la iniciativa revolucionaria, habían entrado a la acción sin pérdida de tiempo, apoderándose de Maldonado, la vieja ciudad colonial, asentada entre áridos arenales, como símbolo exacto y fiel del sistema. Esta sacudida había sido el resultado de los trabajos emprendidos por Manuel Francisco Artigas, hermano del jefe de Blandengues, secundado en sus propósitos por algunos hombres influyentes de aquella jurisdicción. Entre estos resueltos auxiliares debe mencionarse a Machado, Pimienta, Pérez y Bustamante, quienes, como los demás vecinos de importancia de otros puntos del territorio que habían cooperado a las insurrecciones parciales con sus personas y dineros, abrigaban fe en el prestigio y en la autoridad que ejercía en el país de José Gervasio Artigas. 38 Después de largas marchas pausadas, Ismael y sus compañeros penetraron en lo arduo de la región montañosa regada por hondos canales y lagos, cubierta de morros y crestas, valles profundos, esteros y ciénagas interminables, eslabones y estribaderos erizados de riscos, por cuyas ajaduras y barrancos rodaban gruesos caudales entre espumas mugidoras. Varias veces perdieron el rumbo, en medio de aquellos conos azules, escarpados cerros y red de vertientes. Y tuvieron que desandar el camino, para extraviarse de nuevo en una mañana brumosa cerca de las ásperas faldas de pan de azúcar. Resolvióse hacer allí alto, en tanto Tacuabé descubría el terreno en el flanco que aparecía despejado, y por el que, según pronto lo advirtieron, cruzaba la carretera o camino real. La niebla era muy densa, y no permitía descubrir los objetos sino a breves pasos. Unida a las brumas naturales del suelo peñascoso, formaba una de esas capas nutridas que a veces solo la fuerza del sol de meridiano puede deshacer.
El viento parecía dormido. Tacubé fuese adelantando con lentitud por el llano, echado sobre el cuello de su oscuro. En esa posición, recorrió más de 200 varas sin tropiezo alguno, por un suelo que iba perdiendo sus asperezas, y debía extenderse al frente en suaves ondulaciones, a juzgar por el trayecto andado. De improviso, el indio sujetó su caballo, que había parado las orejas en perfectas paralelas volviendo el pabellón a vanguardia, y dado un soplo fuerte con las narices. Deslizóse en el acto del lomo con la agilidad de un gato, y tendido sobre el vientre, miró adelante. Al ras de la tierra, la niebla un tanto elevada permitía distinguir a pequeña distancia los extremos inferiores de los objetos, troncos de arbustos, y aún cascos de caballos. Estos cascos no eran pocos y se perdían allá en lo denso de la niebla, regularmente alineados, y movíanse impacientes, como si soportasen el doble peso de monturas y jinetes. Si Tacubé hubiera sabido contar o calcular con claridad y precisión, habría estimado en 25 o 30 el número de caballerías, allí quietas. Otra circunstancia interesante pasó desapercibida para el rastreador. Y era la de que estas caballerías estaban divididas en escalones sobre una lomada, cayendo las últimas líneas en el declive como en un plano inclinado, cual si se hubiese querido así ocultar el grueso de la fuerza. Tacubé puso el oído en tierra. Llegó a percibir roce de sables en sus vainas de metal. Desvanecidas así sus dudas, saltó en el oscuro, y volvióse a la falda abrupta. Las piedras que iban reapareciendo a su paso de retroceso, encamináronle con leve desviación al punto de partida. Ismael y sus compañeros se encontraban ya a caballo, aguardando su regreso. El indio cogió callado su lanza clavada en el suelo, púsole en la moarra con los dedos que se metió en la boca, un poco de saliva, y señaló enseguida la dirección del peligro. Ismael comprendió, pero se mantuvo quieto. Comenzaba a soplar en ese momento una brisa fresca del este, que introdujo sus alas en la niebla, y como un vértigo de torbellinos y volutas. La bruma se arrancó en espirales, y clareó a trechos. Allá, en el fondo del valle, percibióse entonces por un instante un trozo o ala de caballería, con uniforme realista, visión que ocultóse de súbito tras la sábana de niebla. Y de esta parte, en la loma, por encima del blanco sudario que se distendía por segundos al roce de la brisa, llegáronse a ver como fantásticos gallardetes o banderolas de lanzas, que flotaban en una zona ya límpida a manera de portaguiones de un escuadrón aéreo. Luego corrióse, menos densa, la cortina de vapores. Y a poco enroscáronse unas con otras las volutas en caprichosos giros, levantándose 2 varas del suelo, quedando a la vista las colas y ancas de 8 caballos en fila, que era la última de la hueste en escalones. Cubrió el velo otra vez, cuerpos y moarras. Revoloteó en las cabezas ya convertido en tul transparente. Y remontóse al fin en largos sendales, hasta dejar en descubierto la masa de hombres y cabalgaduras. Cual si hubiesen cedido a un impulso eléctrico, Ismael y sus 5 compañeros formaron fila, y fueron a colocarse a retaguardia de la partida de independientes, cuya procedencia ignoraban. Abrióse apenas en el valle la bruma, rasgándose en anchos jirones, cuando un clarín lanzó la nota aguda de atención, y en pos de ella el toque de carga. A esa señal, el destacamento se arrojó sobre el enemigo formado en el llano. Y prodújose un choque sostenido y sangriento. Los escalones deshechos en la carga, rehiciéronse en pocos minutos a retaguardia de la fuerza realista poniendo en fuga su reserva. Y a media brida volvieron cara, cargando de nuevo sobre el grueso, en tremenda confusión de lanzas y sables, encuentros y volteos. El clarín sonaba ronco en medio de los gritos de rabia y del crujir de los aceros. Tacubé rodaba por las hierbas a brazo partido con un soldado de casaca azul, cuyos botones blancos le habían llamado la atención.
Ismael, desmontado por una rodadura de su alazán en el declive, defendíase con la lanza en rápidos molinetes contra un grupo de adversarios tenaces, que habíanle ya teñido de sangre el cuerpo en varias partes. Cerca de él, yacían rígidos dos de sus compañeros, con hondas heridas en el pecho, y las bocas entreabiertas todavía, como si no hubiese concluido de escapar a ellas el último grito del coraje. Y en el centro de la pelea, revueltos en deforme montón hombres y caballos, hacían retemblar el suelo del valle, arrancando profundos ecos a las concavidades de la sierra. Ismael, rendido y jadeante, sintió de repente quebrarse en sus manos la lanza. Empuñó el fragmento armado del hierro, y tentó entonces abrirse paso precipitándose sobre el más próximo de sus enemigos. Pero éste, evitando el encuentro con un salto de su caballo, asestóle un golpe en el brazo con tal violencia que el sable cayó del lomo, haciendo escapar el rejón ensangrentado de la mano de Velarde. La rueda se estrechó en el acto, y todas las moarras se dirigieron a su pecho. En aquel instante, un jinete rompió impetuosamente el círculo formado por el grupo de lanceros, derribando a uno de estos mal herido. El resto se arremolinó indeciso. El nuevo combatiente, mocetón fornido, de ancho dorso, piernas vigorosas bien ceñidas al recado, brazo corto y nervudo, mirar bravío bajo pobladas cejas, curvo sable, aire impávido de feroz denuedo, arremetió al grupo revolviéndose con su bridón. A un golpe de su sable un cráneo fue hendido, cayendo el adversario por las ancas sin soltar la lanza hasta rodar por tierra. Los demás retrocedieron confundiéndose en breve con el grupo. El jinete sujetó su caballo, y dio una carcajada homérica, bajando con el sable su brazo desnudo, cubierto de sangre y polvo. Pasólo así por la frente sudorosa, dejando en ella rojizo surco, y dijo como embriagado por el tufo de la matanza: «Despená esos godos. En el bajo arrollan». Ismael se precipitó daga en mano sobre uno de los heridos que se había levantado, sepultándosela 2 y 3 veces en el cuerpo hasta rendirlo sin vida. Y cayendo en el acto sobre el otro, sin darle tiempo a incorporarse, le cortó el pescuezo como a un carnero. Saltó enseguida en un caballo que el jinete había logrado coger del cabestro, apoderóse de una lanza de los caídos, y arrancándole la banderola realista, preguntó con acento ronco: «¿Cómo es su apelativo?». «Juan Antonio Lavalleja», respondió el jinete, con aire de simplote campesino. Ismael se le juntó callado, y los dos arrimaron espuelas. En ese momento la partida enemiga huía dispersa, tirando sus armas en el camino. Y el trompa de los independientes tocaba a degüello. 39 hacia el rumbo a que se encaminaba Balta, alzábase como un clamor confuso de guerra. Otros escuadrones y otros caudillos buscaban la cohesión en los distritos del centro, que era donde el enemigo mantenía tropas regladas y se aprestaba al combate. Fuerte corriente de viriles entusiasmos cruzaba el territorio, hiriendo en lo vivo la fibra popular. Y así como habían adherido entre otros a la insurrección, el capitán Jorge Pacheco en Paysandú, Vázquez en San José, Ojeda en Tacuarembó, Pintos y Laguna en Belén, Delgado en Cerro Largo, Márquez y Zúñiga en Canelones, Torgués en el Pantanoso, Basualdo en Lunarejo, Manuel Artigas había a su vez reunido todos los mocetones de la zona del nordeste, armándolos con cuchillos enastados en varas toscas, algunos trabucos y tercerolas que, con ser armas más reforzadas que la carabina, solo servían para hacer renegar a los milicianos de la invención de la pólvora. Bajo las órdenes de ese arrojado teniente, la partida había abandonado en los primeros días de abril las márgenes del Casupá, corriéndose más hacia el centro y propagando a su paso la fiebre de lucha.
A la puerta de cada rancho, los hombres, ya a caballo, se despedían de sus mujeres y volvían riendas sin escuchar sus ruegos para lanzarse al galope hacia aquel punto del horizonte donde la polvareda, como un guión flotante en el espacio, indicaba a lo lejos el paso precipitado de la hueste. De los montes que bordaban arroyos y ríos, surgían de improviso centauros de espesas greñas, altos y morrudos, que en ardorosa carrera iban a engrosar la columna entre gritos de fraternal regocijo. Los paisanos viejos sentían en su sangre como una llamarada de juventud, y saludaban la milicia a su tránsito, dirigiendo a todos rumbos sus ojos, azorados ante aquella sublevación imponente. A grupos solían pasar cantando algún aire de la tierra gauchitos imberbes, por delante de las mujerachas angustiadas, que fuera de sus ranchos contemplaban el tropel. Y a la vista de esos voluntarios que apenas podían con las lanzas, cuyos cuentos arrastraban por el suelo, levantaban sus manos juntas con una invocación a la Virgen Santísima que iba a confundirse con el himno semi-salvaje de aquella prole dispersa atraída por el estrépito de las armas cuando recién empezaba a vivir. En gran parte de esos distritos quedaban los ganados sin pastores, las estancias sin caballos y las mozas sin requiebros. Los más bizarros mancebos del pago se iban en busca de aventuras guerreras, sin acordarse de sus alegres bailes, pericones y cielitos, ni pensar tampoco que la pelea, salvo algunas treguas reducidas, debía durar cerca de 10 años a sangre y fuego, como en los cuentos de brujas y gigantes. Remolones y valientes, matreros y hacendados, todos formaban en las mismas filas, y sentíanse animosos ante la actitud resuelta de su capitán. Manuel Artigas, ayudante del general Belgrano en las tristes jornadas de Tacuarí y Paraguarí, y primo del futuro jefe de las huestes, era un oficial distinguido y culto que tenía, a más de su coraje, el prestigio del apellido, pronunciado por todas las bocas en aquellos años tumultuosos, desde las costas del Plata hasta las más lejanas fronteras, como el de un hombre activo capaz de las empresas más audaces. Su milicia, que iba engrosándose a medida que salvaba las distancias, dejando en pos de sí como un rumor de marea, debía encontrarse pronto con la tropa de Balta. Esta, en unión con la de Benavides que acababa de rendir el Colla, venía en marcha hacia el centro. Por algunos días rodó esta columna sin hallar aliciente a su fiereza, hasta que una mañana de abril al cruzar el río San José, encontróse con una fuerza realista tendida en batalla frente al Paso del Rey. Una bala de cañón, que pasó gruñendo por un flanco sin producir estrago alguno, recibió a la hueste. La pieza que la había vomitado estaba sostenida por un trozo de infantería reglada al mando de los oficiales superiores Gallón Bustamante, Sampiere y Herrera, que el general Elío había destacado de Montevideo para evitar que tomara proporciones el alzamiento de las milicias. Las lanzas se levantaron por encima de las cabezas como respuesta al saludo del cañón. Rompieron fuego las tercerolas en guerrilla, y a un toque de Casimiro, tendiéronse en alas los escuadrones. Los voluntarios de Madrid, por su parte, abrieron fuego por hileras, la pieza de artillería escupió algunas metrallas, las balas de fusil hicieron diversos claros en el centro. Pero a un amago de carga a fondo de la hueste, agitáronse los guías y la tropa española emprendió en orden hacia la villa su retirada. El Clarín de Balta tocó paso de trote. La línea se movió entre roncas aclamaciones. Un escuadrón de tiradores en despliegue picaba la retaguardia al comando de Diego Herrera, cuyos soldados mordían tranquilamente el cartucho, hacían sus disparos y continuaban la marcha. Así batiéndose, los voluntarios de Madrid penetraron en la villa de San José. Y en su plaza y azotea se prepararon a la resistencia. La fuerza de los independientes rodeó los parapetos. Por 2 días con sus noches se oyeron detonaciones y tumultos, sin que el destacamento del tercio circuido por un cinturón de lanzas manifestase signos de cejar.
Pero en la última tarde, tras una marcha forzada, Manuel Artigas, al frente de su caballería, cayó al asedio. Y, cambiadas algunas frases concisas y enérgicas con los otros dos capitanes, resolvióse el ataque a primera luz de la mañana. Al llegar el día, efectuase el avance hacia la plaza por las calles paralelas, y dase principio a un combate que debía durar 4 horas. La hueste no se arredra ante el fuego graneado. Y los huecos en las filas se recubren con otros combatientes. Una compañía desplegada en cazadores detrás de la plaza, quema con sus descargas al escuadrón de Balta. De las peladillas que cruzan rosa una el pómulo saliente de Casimiro, dejando allí un surco rojo, en momentos en que el amante de Sinfora lanzaba la nota de «atención». El trompa mosquea. La pieza de artillería da un ronquido, silba con ruido estridente un tarro de metralla haciéndose 100 fragmentos al rozar en un muro, y derriba por el suelo ensangrentado a Manuel Artigas. La hueste se arremolina, se inquieta, vocea iracunda, los caballos ariscos se encabritan y algunos hombres son lanzados de los lomos en medio de un granizo de balas. «Tocá de huello», dijo Balta. XL Camero, como le llamaba Sinforosa, lleva el clarín a la boca e hincha la pulpa. Pero al arrancar al instrumento los terribles sones de la matanza, una bala se lo troza por el cuello y en el choque le quiebra 2 dientes. El escuadrón, con todo, se había movido impetuoso. Casimiro tira el fragmento de la trompa que quedaba en su mano, desnuda la daga y con la sola espuela que tenía en el pie desnudo aguijonea su caballo que se abalanza despavorido en la humareda. Ya encima del cerco, el clarín descubre a un lado la pieza y a un artillero con la mecha encendida. La hueste cargaba en nutrido montón, y la descarga iba a sembrar la calle de sangrientos despojos. Camero no trepida. Iba ya a arrojarse al suelo, cuando su caballo recibe un proyectil en la cabeza que lo derrumba inerte. El clarín rueda junto al cerco como una peonza. La carga flaquea, y los primeros escalones vuelven bridas. De uno de ellos se desprende, sin embargo, un jinete macizo y algo rechoncho montado en un tordillo de arranque. Quien en vez de seguir el ejemplo, se precipita al cerco con la lanza enristrada, sepulta el hierro en el vientre de un soldado que iba a destrozar con la culata de su fusil el cráneo de Casimiro, y en su ímpetu se estrella contra el obstáculo cayendo con su cabalgadura al lado del cambujo. Este había recibido un hachazo en las cejas y colgábale la piel sobre los ojos como un velo de carne negra. El acero brillaba en su puño, moviéndose siniestro en el vacío. Habíase mojado 2 veces en alguna entraña. El del tordillo se puso de pie, tentando recoger su lanza, que no era más que una caña con una hoja de tijera de esquila. Alzóla con la mano izquierda, y alargando crispada la diestra hacia el cantón barbotó un grito de rabia. Casimiro pasóse los dedos por los ojos, cuyas pestañas había pegado un cuajarón de sangre, revolviéndose en el suelo como un jaguar herido en el codillo. Sonó una descarga. El compañero del clarín dio una vuelta sobre sus talones, llevóse la mano al pecho, y se desplomó de boca encima de él, resoplando. Ciego y aturdido, con aquel peso sobre su vientre, Camero cesó de moverse. En su tronco al descubierto por delante, pues que solo lo resguardaban una camisa y una blusa sin botones, sintió el que de aquel cuerpo le caía y bañaba un licor caliente, como la sangre que diluía a coágulos de sus ojos la cuchillada feroz. El plomo seguía silbando a todos los rumbos y a intervalos el cañón mezclaba su voz al fragor del combate. Camero tenía el oído como atrofiado por el golpe. Pero asimismo percibía furiosos galopes en medio del tiroteo, y los ecos del trompa de Benavides que parecía contestar a lo lejos los redobles del tambor de la defensa. Nadie se había acercado al sitio en que él y el otro estaban tendidos, y, sin duda los creerían muertos.
Las gotas calientes, aunque ya menos abundantes, seguían cayéndole en las carnes. Por lo que él llegó a inferir que su bravo compañero se habría guardado una metralla entera en los riñones. De repente apercibióse que el fuego se había apagado en los dos campos. Y que a este silencio se sucedía un tropel de caballos, cuyo ruido aumentaba por momentos, hasta cesar a poca distancia del cerco. Un clarín había dado el toque de alto. Los godos no trujieron trompa, se dijo Camero. Acababa de hacer esta observación mental, cuando el cuerpo asentado a plomo sobre su pecho, dio una sacudida retorciéndose con fuerza, y tras ella lanzó un estertor, siguiéndose el hipo de la muerte. Al esfuerzo, escapóse de la herida un chorro de sangre espesa y negra que hizo llegar a las narices del trompa un vapor cálido, empapándolo hasta el vientre. Y luego se quedó inmóvil. El silencio continuaba. De pronto los tambores tocaron a formar, y el clarín revolucionario lanzó a pocos pasos de Camero el toque de diana, y luego el de marcha entre vítores ruidosos. Era que la fuerza del tercio realista, con sus jefes y oficiales a la cabeza, se rendía a discreción, y la caballería de Benavides y Quinteros procedían al desarme de la tropa española. Casimiro se incorporó violentamente, apartando el cadáver que le oprimía el esternón, al que hizo rodar hasta sus pies. Una vez sentado, y siempre con un gran zumbido en las sienes y orejas, metióse los dedos en la boca en cuyas encías sentía también un dolor agudo. Mojólos en la saliva sanguinolenta, y púsose a humedecerse los ojos, hasta limpiarlos de los coágulos que habían como soldados sus párpados y pestañas. Los abrió y cerró varias veces, pugnando por suavizar el ardor de la inflamación. Y, cuando ya pudo ver un poco claro a través de un velo rojizo, su primer mirada fue para el compañero de pelea, que estaba allí, tieso, con los ojos y la boca muy abiertos, desprendido un pedazo de poncho bichará que le había servido de abrigo y al aire una camisa andrajosa con parte del pecho bañado en sangre. Al mirar aquel cuerpo, el clarín dio un salto y restregóse de nuevo los párpados, como si su vista le hubiese engañado. Después se arrastró en 4 manos hasta el cadáver, a cuyo rostro frío y lívido que conservaba en el labio torcido una última expresión de soberbia, acercó bien el suyo, espantosamente desfigurado por el sablazo. Y como olfateando en la boca del muerto un resto de vida, exclamó lleno de profundo asombro: Sinfora. Y se quedó mirándola con aire estúpido. XLI aquel cadáver era el de Sinfora, en efecto. Un proyectil le había entrado por el seno derecho rompiéndole una vértebra dorsal a su salida. Y en el extremo de su mamaria inflada y fecunda asomaban algunas gotas de jugo lechoso casi mezcladas con el cuajarón sanguinolento. ¿A qué circunstancia se debía la presencia de Sinforosa en el combate, y cómo había conseguido ella incorporarse a la hueste después del suceso en el Montecillo de Arrayanes? Es lo que pasamos a explicar. 15 días habían transcurrido, desde aquel en que el escuadrón de Balta se moviera de las alturas del Arroyo Grande, en busca de su cohesión con la milicia de Manuel Artigas, cuyo movimiento en Casupá y Santa Lucía llegó a noticia de Vargas en la tarde a que hacemos referencia. Antes de caer el sol de ese día ardiente, las pobres mujeres del rancho a que se había acercado Casimiro se hicieron cargo de Sinfora y de su hijo, acomodándola en una cocina de paredes negras y techo de paja agujereado por las goteras. Sinfora halló todo muy bien, y pareció conformarse durante unos días con esa vida de reposo, tratando a su cachorro con el desapego propio de su espíritu bravío. Una de aquellas mujeres, que acababa de perder su angelito, miraba con estupor el desabrimiento de Sinforosa, y solía dar su pecho al vástago de Casimiro cuando la madre se obstinaba en no complacerlo. Una mañana pasaron por allí 3 gauchos, y pidieron permiso para asar un costillar que traían, en la cocina.
Después que merendaron, Sinfora oyó que uno de ellos hablaba de Balta, añadiendo que buscaban incorporarse a su fuerza, lo que sería posible de allí a 2 días. Ella fuese a ensillar en silencio su caballo, que apartó del corral en que estaba encerrada una pequeña manada de yeguas. Y regresando al rancho, dijo a los gauchos que se ponía en marcha también, porque en el escuadrón de Balta iba su hombre que era el Clarín Camero. Los hombres melenudos riéronse con sorna, y aceptaron la compañía. Sinfora enastó entonces en una caña una hoja de tijera de esquilar, que con otros trebejos estaba arrumbada en un rincón de la cocina, ciñéndola fuertemente con largos tientos de piel vacuna. Los gauchos, que vieron esto, miráronse unos a otros con aire serio, y a la china hombruna con cierto respeto. Encargó ella su indiecito a la mujer que solía lactarlo, que Dios se lo tendría en cuenta. Y antes que el sol quemase, desapareció del sitio con la gente vagabunda. A los 3 días de marcha, el grupo tropezó con la hueste de Manuel Artigas, que venía a trote y galope al ruido del escopeteo y del cañón en San José, y siguiendo su retaguardia, a lo lejos, penetraron por la noche a altas horas en la línea del asedio. Era la intención de Sinfora pelear rudamente a Camero. Pero, en las cortas horas que promediaron entre su llegada y el ataque, no tuvo ella ocasión de ponerse encima de su hombre. Pasóse al escuadrón de Balta al rayar el día, y desde la sexta fila vio a Camero a la cabeza, y como le maltrataban las gruñidoras hasta romperle la trompa en su trompa misma. Y cuando, antes que eso ocurriera, el cambujo tocó a degüello y se lanzó luego al cerco por delante del escuadrón bramando de coraje, Sinfora prorrumpió en un alarido y se abrió paso entre los escalones en desorden en el amago de carga, atropellando caballos y jinetes, hasta ir a estrellarse en las cadenas del cerco que ella no vio por el humo de la pólvora. Ahora, estaba allí muerta en buena lid, como había caído el brillante y culto oficial Manuel Artigas. Arrastrada por la pasión del valor, con su camisa hecha hilachas y el chiripá lleno de abrojos, polvorientas las greñas y destrozado el pecho, casi al pie mismo del cañón enemigo. Era ella como la imagen de la casta intermedia, el tipo del elemento crudo que ungía con el sacrificio heroico la existencia nueva que se abría a mejores destinos. Camero seguía mirándola con su gesto de idiota. Un jinete acercóse al grupo, clavó su lanza en tierra y desmontóse rápido. Quedóse contemplando un instante el cuerpo de Sinfora cuyas ropas acomodó con aire compasivo. Y mordiendo el barboquejo como para reprimir un sentimiento de pena, exclamó enérgico. ¡Ay, una china brava! Aquel miliciano, era Aldama, el aparcero de Ismael. El Clarín alzó la cabeza con su colgajo sangriento sobre los ojos, los que clavó en el recién llegado. Y púsose de pie, sin decir palabra. Después, volvió a dirigir aquellos al cadáver. Sinfora tenía atada a la cintura una calabaza larga y angosta, a modo de cantimplora, llena de caña, fuerte. Aldama se desprendió el pañuelo del cuello, y se lo ciñó bien en la frente al cambujo, diciendo: Más de alma jue el trompa. Camero dejó hacer. Aldama se inclinó enseguida, desprendiendo la calabaza de la cintura de la muerta. Echóse luego en la palma de la mano un poco del líquido alcohólico, y humedeció con el vendaje por encima. Tosió un poco, se empinó el pico de la calabaza y saboreó el trago con alguna carraspera, murmurando: Pobre Sinfora, era buena mujer. Camero tomó la bota de mate y contemplóla triste. Pasóse la manga por los ojos, y volviendo la espalda sin duda para que no le viesen aquellos de Sinfora, pequeños y antes tan vivarachos como los del cuati, volcó a su vez la calabaza en su boca. Y, aun cuando parecieron arder sus encías lastimadas al contacto de la caña, la gorgoratada fue completa sin burbujear ni un momento.
XLII días después de estos sucesos, de la milicia de Manuel Francisco Artigas que a trote firme devoraba las distancias una mañana de mayo, a una orden de su hermano en marcha sobre la columna del capitán de fragata D. José de Posadas, desprendióse a la altura de Pando un jinete armado de lanza y sable que con el sombrero en la nuca batido por el viento y bajo una lluvia menuda, tomaba luego a gran galope el rumbo de la calera de Zúñiga, sobre el Santa Lucía. Llevaba este jinete vendada la frente con un pañuelo, y parecía ocuparse poco de la inclemencia del tiempo, arrastrando su lanza de hierro retorcido en espiral y banderola, con el cuerpo echado sobre el cuello de su cabalgadura, como aquel que ha hecho un largo trayecto sin tregua alguna ni descanso. Galopaba sin rodeos, cortando campos, y yéndose sin vacilar hacia los vados de los cañadones que rebasaban sus bordes engrosados por una lluvia de 2 días consecutivos. Solía acompañarse en la marcha con alguna cántiga alegre y trunca. En tanto la tronada recia recorría la atmósfera y nuevos aguaceros deslizaban como una cascada de gotas por las haldas de su poncho de invierno. Muy largo rato duró su carrera. Y por fin fue a detenerse cerca de unos ranchos que aparecían solitarios a poca distancia del río, sin un signo que revelase en sus contornos la animación del trabajo. Aquellas poblaciones eran las de la estancia de la viuda de Fuentes. El jinete fuese aproximando al trote, con la vista fija en ciertos sitios como si ellos le recordaran sucesos imborrables. Su observación se detuvo especialmente en 3 cajones de difuntos que había encima de unas piedras del declive. Ningún ser viviente se distinguía en los alrededores. El corral estaba desierto, y en la manguera no se revolvía la manada arisca. El ruido de los cascos de su caballo en la cuesta era lo único que interrumpía el silencio casi sepulcral que rodeaba aquellas viviendas envueltas en ese instante por el velo de nieblas, en que convertía las gotas de lluvia el sudeste. Halló a su paso el miliciano una tahona y volvió riendas, parándose enfrente de su puerta baja y estrecha. Allí estuvo inmóvil algunos momentos, con la lanza hundida en tierra, el rostro apoyado en el astil, y la mirada torva clavada en el interior, cual si de él brotase algún eco misterioso que evocara en su memoria cosas de otro tiempo. Y, cuando ya iba a continuar su camino, enderezándose en el recado con un gesto de altivez ceñuda, un gran perro aparecióse de pronto en el umbral, el que dando 2 saltos al verle gruñó de contento, y quedóse moviendo la cola con la cabeza erguida y el ojo alegre puesto en el jinete. Blandengue, dijo él, como hablando consigo mismo. Dejó caer enseguida la barba sobre el pecho, y encaminóse al rancho paso a paso seguido del mastín, que a intervalos se alzaba hasta el estribo para olerle con aire concienzudo la bota de potro. En la cocina, junto al fogón, muy encogidos y silenciosos, se encontraban un hombre viejo y una negra esclava, únicos moradores al parecer de la estancia. El antiguo domador Melchor, a quien los peones llamaban Tata Melcho, y la cocinera Gertrudis, negra baja y obesa que andaba con las medias al garrón las pocas veces que las usaba, dormía sobre pellones, y era afecta a la carne de comadreja. Los gauchos la motejaban con el apodo de Garrapata. Estos 2 seres, huyendo del frío y de la lluvia, entreteníanse en asar y comer achuras de oveja, a la espera sin duda de que entrase en hervor el agua de una caldera para emprenderla con el mate hasta la entrada de la noche. El jinete recostó la lanza en la pared, y echó pie a tierra. Sin demora desprendió el cinchón, separó de los bastos el sobrepuesto, el cojinillo y las maletas, y arrojólos dentro sin largar la punta del cabestro. Puso luego manea al caballo, que dio los cuartos al viento y al agua. Y él se entró en la cocina a grandes pasos mesurados y como al ritmo del chis-chas del sable y las rodajas. Tata Melcho, sin moverse de su sitio, exclamó al verle entrar con aire de atontamiento. Esmael.
Buenas tardes, dijo este, secándose el semblante con el dorso de la manga y sacudiendo hacia atrás la mojada melena. Sin esperar que le invitasen, sentóse derrengado, muy pálido cerca del fuego, a cuya viva llama aproximó las manos ateridas. Y por mucho rato los tres guardaron silencio. Blandengue, relamiéndose el hocico, había venido a echarse sobre sus patas traseras al lado de Ismael, y a treguas, movía su enorme cabeza sin dejar de mirar al gaucho con un aspecto arrogante. Este comenzó a mirar de soslayo a la negra y al viejo domador. Y después de tomar el mate cimarrón que le alargaba la primera, preguntó, sacudiendo una halda del chiripá empapado por la lluvia. ¿Qué jue de Felisa? Tata Melcho lanzó su tos de viejo. La negra estiróse con los dedos la pulpa de sus labios. Pero, ni uno ni otra respondieron palabra. Ismael siguió sorbiendo el mate con apresuramiento, como para calentarse el estómago, hasta hacer sonar de un modo ruidoso la bombilla. Devolvió en silencio el mate a Gertrudis, y enseguida se puso a picar con la daga un trozo de tabaco negro, deshaciendo los fragmentos en la palma de la mano. Sacó luego del cinto un papel de hilo, doblado y comido en partes por la humedad, cortó una tira pequeña y envolvió en ella la picadura, haciendo un cigarrillo grueso. Escogió en el fogón un tronco con la punta hecha brasa, encendió despacio en él el cigarro, y al tirarlo entre la llama, miró esta vez fuerte al domador, diciendo recio: «Decí Tata Melcho». El viejo habló entonces, y también Gertrudis. Narraron a su manera en su parte sustancial, lo que nosotros pasamos a referir, acaecido en la estancia de Fuentes después de la ida de Aldama y de Velarde. En esos meses de ausencia, según Tata Melcho, las cosas habían ido como el diablo, que había mesturao su pezuña en el guiso, y amontonao osamentas en menos que se hace de un bagual sotreta y de un toro güey. Hasta el ganao se había ido campo afuera, aparte de algún animal yeguarizo que de puro bellaco, antes patea al juego que a sujetarlo el mesmo diablo. XLII La puñalada en la taona no llegó a ser fatal para Jorge. Aunque grave la herida que le infiriera Ismael, pudo más que el estrago del acero la crudeza de su organismo. 8 días estuvo su vida en peligro. Pero al fin la dolencia hizo crisis, y la terrible puñalada empezó a cicatrizar sin complicación de ningún género, dejándolo en condiciones de levantarse al cabo de un mes. En este intervalo, Felisa se escondió en su rancho, no viéndosela sino raras veces. La peonada tuvo materia de plática para muchos días con motivo del hecho sangriento, que se comentaba bajo todas formas y maneras, mezclándose siempre en el cuento interminable, los nombres de Ismael y Aldama. Los gauchitos del Pago no perdonaban fácilmente a Velarde su buenaventura. Y esta murmuración de Mangangáes mordaz y enconosa, adquirió creces en la ausencia, afeándosele su acción con los colores más subidos. Felisa no conversaba con nadie, ni parecía tomar interés en saber lo que se decía entre la mozada. La morena no tenía ya en su semblante la expresión ladina de otros tiempos. Esta había sido reemplazada por una dureza de ceño, que se hacía más sombría, así que ella se alisaba ante un tosco espejuelo su pelo corto, antes tan abundante y hermoso. Contraía sus labios, en esos momentos, una sonrisa amarga, nublaba su lacrimal alguna gota hervida en la rabia, que nunca llegaba a caer, y concluía por sentarse en una banqueta casi al nivel del suelo con los codos apoyados en las rodillas y el rostro en las manos, cavilosa y huraña. A ocasiones, maquinalmente, asomábase al ventanillo para mirar a la tahona. Y, apercibida de esto, apartábase de allí con los ojos muy abiertos y la boca apretada. También solía canturrear alguno de los aires que había oído a Ismael, con su voz ronquilla, sin conciencia de lo que hacía. Y, callaba de súbito, para quedarse taciturna.
Tata Melcho la encontraba nervosa desde que se fue el gauchito de los rulos. La abuela, a partir de la noche del lance en la Tahona, se había puesto lela, y caminaba hacia su fin en medio de un atontamiento profundo, sin ráfagas ni arranques de cariño. No comprendía nada de lo que ocurría a su alrededor. En sus ojos de córnea nublada y enrojecida rara vez brillaba un destello que revelase una sensación cualquiera. A su esqueleto deshecho bastaba un soplo para tumbarle, y esa oportunidad debía sobrevenir muy pronto. Felisa llegó a experimentar algo semejante al pavor, cuando supo que Almagro había dejado la cama. Luego, el pulso de Mael, como llamaba ella a su amante, no estuvo firme la noche que la enlucernó. Pues que el mayordomo se levantaba como de la tierra que debía comerle los ojos, después de haber caído con el pecho abierto y revolcádose en un charco de sangre lo mismo que un gorrino en la enramada. Ahora que su abuela se moría, él se ponía enlozanado en la convalecencia, aprestándose tal vez para pasarlo solo con ella. Estas cavilaciones concluían por agobiarla, por enflaquecer su cuerpo y concentrarla en una tristeza selvática, de sensación dolorosa y aguda. Debajo de sus ojos negros con cejas y pestañas de terciopelo, las manchas oscuras eran mayores. El retraimiento hundía sus carnes en alianza con el escozor de la pena, del anhelo y del despecho. Pero nunca se quejaba. Algunas veces hablaba con Gertrudis, la negra semi-bozal y gruñidora. Y en una de estas oportunidades, después de ver cómo se consumía la abuela en su sillón de baqueta sin abrir jamás la boca, preguntó a la negra con acento bajo y desolado, si no había visto a Mael galopando por la loma. Gertrudis contestó que no. Felisa fuese tropezando, y por tercera o cuarta vez la ahogó un ímpetu rabioso. Almagro, ya restablecido, entróse una mañana en el rancho de la viuda. Felisa le sintió, sin levantar la vista del suelo. Condolióse el del estado de la tía y mostróse atento con su prima, sin avanzar una palabra acerca de los hechos acaecidos, y ni aún sobre su propia enfermedad. Pocos momentos duró su visita, y al retirarse no manifestaba en su cara disgusto alguno. De allí en adelante, siempre venía. Felisa contestaba sus frases con monosílabos, sin perder el ceño duro que había robado la gracia a sus facciones, ni la terquedad y soberbia nativa que respiraba todo su ser. Jorge no parecía hacer alto en esto. Pero al irse, tenía una mirada penetrante y sondadora en la vieja viuda, cuya vida seguía extinguiéndose a prisa por anemia, al igual del candil que alumbraba la triste estancia. La criolla comprendía la intención y callaba. 6 días después murió la viuda de Fuentes en el asiento favorito en que se pasaba inmóvil largas horas. Felisa, ante el cadáver, sintió el vacío y lloró, ocurriéndosele en ese instante pensar otra vez en lo que sería de ella ahora que se quedaba sola. Después pareció conformarse, y hasta consintió que Jorge se avanzase un poco. El cajón que encerraba el cuerpo de la abuela fue puesto sobre las grandes piedras que había en el declive de la loma, según era de uso entre la gente del campo. Los cementerios estaban en las cimas o en las ramas altas, como los nidos de los cuervos. En varios días Almagro no apareció por el rancho, y Felisa no pudo menos de extrañar esta conducta del mayordomo. En medio de su aburrimiento, llegó hasta creer que podía quererlo. Pero cuando se acordaba que le había cortado la trenza, que era feo y que tenía un olor fuerte de carne de peludo cuando soplaba por las narices, hacía un gesto de asco y le venía a la memoria la carita con pocos pelos, blanca y sin arrugas de Mael. Por otra parte, su primo no sabía enardecerla, y lo que buscaba era quedarse con sus ganados y sus ranchos. Si viniese Mael, ella estaría contenta y se iría en ancas, dejándoselo todo para que se hartase el godo, a su gusto.
El gauchito era su hombre y sabía encariñarla sin hablar mucho, chúcaro como era, con su boca de guinda y sus ojazos tristes. En otro pago vivirían bien, lejos del muermoso que andaba siempre gruñendo, pellizcándola en los brazos y las piernas con sus uñas mochas de zorro viejo. Transcurridos esos días, Felisa salió algunas veces del rancho, anduvo por el campo, la enramada y la tahona, y echó de menos a Blandengue. El que según informes de Tata Melcho se había huido de la estancia dende que Ismael se desgració. Allí próximo a un palenque, el hijo de Tata Melcho, que desde chico había probado entender el oficio como cosa de herencia, domaba un doradillo morrudo, de mucha crin y cabeza fina. Y aunque el espectáculo era demasiado visto sin mayores atractivos para la gente campera, el domador tenía su círculo de espectadores. Felisa se puso a mirar al muchacho, que seguía muy tieso en los lomos los movimientos y sacudidas del potro, hincándole a intervalos entre los brazuelos los pinchos de sus grandes nazarenas, y levantándolo con el escozor del suelo a rápidos saltos y corvetas. Se amansaba aquel potro para el mayordomo, y él estaba también allí observando la maniobra. El animal anduvo recorriendo largos trechos con la cabeza metida entre las piernas, y vino a pararse tembloroso y resollante junto al palenque, la mirada todavía encendida, espumosa la boca y goteando sudor del lomo al vaso. Las domadoras no hacían ya impresión en sus ijares ensangrentados, pero se obstinaba en tascar el bocado con furia. Su jinete probó entonces hincarlo de nuevo entre los brazuelos, y alargando las piernas, sentó con fuerza los armados zancajos en esa parte sensible. El doradillo se encabritó y lanzó algunos corcovos, sin separarse muchas varas del palenque. Y después vino al sitio a pasos irregulares y vacilantes, para quedarse de nuevo quieto. Almagro había notado algún interés por el padrillo en Felisa. Y, aproximándose, díjola que aquel lindo potro era para ella. Cuando hayas de montarlo, agregó el español, estará ya como badana. Nada, contestó la criolla. Y encogiéndose de hombros con aire despreciativo, dióse vuelta y se fue. Todos vieron esto. Jorge se sintió profundamente herido. Y deseando descargar en alguno su rabia, dio un terrible rebencazo a un mastín que había venido hasta allí refregándose en los pastos el hocico, bañado por el licor acre y pestilente de un zorrino, con el cual acababa sin duda de mantener combate en campo abierto. Después de esto, la criolla volvió a su ceño adusto y a su aire desconfiado. El instinto la ponía suspicaz. Antes de echarse en su cama a primeras horas de la noche, cerraba bien la puerta. Allí sobre el colchón se sentía miedosa. No se atrevía a apagar el candil que ardía delante de la grosera estampa de una virgen que llevaba en los brazos un niño Jesús. El chisporroteo de la mecha, las paredes negras, los pequeños ruidos de adentro la hacían incorporarse a cada rato. Y cuando venían de afuera, al tropel lejano de las yeguas, al son de algún cencerro o al ladrido de los mastines, enderezaba la cabeza y ponía el oído, esperando que alguna buena bruja encaminase por allí, pues que era su querencia, al vallo de Mael. Cuando se extinguía la mecha, veía en la sombra a la pobre abuela con sus ojos opacos y la peluca ladeada, y detrás la cabeza de Almagro, mirándola por encima del hombro con sus ojos de luz verdosa de gato montés. Espantábasele el sueño. La claridad del día le devolvía el reposo. Una de esas madrugadas abrió el ventanillo con fuerza, y tendió la mirada ansiosa por los cardizales y las cuchillas en la esperanza de columbrar en el fondo de las lomas la figura de un gaucho vagabundo moviéndose al galope con el chambergo sobre la oreja y la mano apoyada en el rebenque de puntal en la encimera. Alguno llegó a distinguir, pero ninguno era el que ella quería. En cambio vio entrar a Blandengue en la enramada donde se echó, todo lleno de barro y con la lengua de fuera.
La criolla tuvo un arranque de alegría y llegó a acordarse que el mastín de sujetar toros rondaba por la tahona la noche aquella. Y que después no lo volvió a ver más. No habría seguido a Mael y Aldama. La suposición era exacta, como sabemos. Pero lo que Felisa ignoraba era que Blandengue se había apartado de los fugitivos en uno de los días de marcha, y que este extravío se debía a un encuentro con una banda de perros cimarrones, a los que se reunió acosado por el hambre y en cuya compañía se mantuvo por largo tiempo, hasta que husmeó la querencia. La criolla hízoles señas, sin obtener que Blandengue, rendido por el cansancio, se moviera de su sitio. Retiróse del ventanillo con enfado. Ya no estaba él allí, como cuando la salvó del toro. Esa misma mañana vino Jorge, y dirigióla algunas palabras, sentándose a horcajadas en un banquillo cerca de ella que estaba de pie, dándole el perfil. Alguna conformidad observó sin duda en sus respuestas, porque al irse se atrevió a agarrarla de la mano y de la cintura perdiendo toda paciencia. Felisa se arrancó despacio, en silencio y se fue al patio. Púsose Jorge trémulo de ira. Al otro, lo dejaste, deslavada. Dijo. Yo te he de bajar el copete. Y, haciendo un gesto de amenaza, salió detrás de ella, para irse a sus faenas. La criolla se encogió de hombros y torcióle la vista con frío desdén. Luego que él estuvo lejos, respiró fuerte, murmurando. Potroso. No habían pasado muchas horas, cuando Almagro volvió a entrar en el rancho aprisa. La criolla tenía el mate en la mano y se dirigía en ese momento a la puerta. Jorge la agarró de un brazo con sus dedos de hierro, bien encajados en las carnes, y la atrajo con aire colérico. El mate cayó al suelo. Y siguióse una lucha sorda, callados y jadeantes los dos. El cuerpo de la criolla fue una y otra vez levantado como una paja, para caer luego sobre sus pies a plomo, oblutando con energía. En cierto instante ella bajó la cabeza y mordió a Jorge en la mano, zafándose de sus brazos brutales y escurriéndose afuera. Tata Melcho, que por allí andaba, pudo ver cómo el mayordomo saltó detrás lo mismo que un gato, y le hincó las uñas, arrastrándola de nuevo al interior del rancho. Cuando salió Almagro lleno de furia, el domador vio que la moza lloraba sentada en el suelo con la cara entre las manos. XLIV por esos días, la campaña empezaba a conmoverse. Corrían voces extrañas de sublevación de las milicias. Las partidas se cruzaban en todos los rumbos arreando caballos y haciendas vacunas. De la estancia de Fuentes se habían ido a los montes muchos de los peones, quedándose solo en ella los que eran amigos de los godos. En la calera de Zúñiga se hacían reuniones sospechosas. En todo el pago del Canelón el paisanaje andaba revuelto. Fernando Torgués salía de su madriguera del Rincón del Rey con un montón de gauchos bravos. Benavides aumentaba su hueste en las asperezas de la colonia y Vázquez excitaba los maragatos al alzamiento en los campos de San José de Mayo. Este pampero se acercaba rugiendo para estrellarse como un grito salvaje de las soledades en las murallas y bastiones del Real de San Felipe. El virrey Elío, bastante alarmado, mandó que se retirasen dentro de muros todos los hombres de armas llevar, así como la mayor cantidad posible de víveres y ganados. Esta orden se hizo extensiva a las familias de los distritos más próximos a la ciudad, todo ello bajo las penas severas que los tercios del rey se encargarían de aplicar. Jorge Almagro se apresuró por su parte a cumplir las prescripciones del bando como buen español. La hacienda del establecimiento era numerosa. Todos los intereses allí reunidos pertenecían a Felisa, única y universal heredera de la viuda de Fuentes. Pero esto que importaba al mayordomo. El desorden de los tiempos no permitía que imperase otra ley que la fuerza. Tampoco la criolla se entendía en esas cosas. Dejaba hacer sin pedir cuentas, y solo vivía del aire y del sol del pago.
Los últimos actos de Jorge la habían reducido a la inercia, aun cuando en el fondo de su naturaleza se rebullece enconada la crudeza nativa. Lo observaba todo con aire indolente y casi de idiotez, descuidada de sí misma, hundida en la soledad de su rancho, como un ser que no se echa de menos, granuja de los campos sin voluntad ni voz, que en definitiva era tratada lo mismo que las reses. El día que se arreaba el ganado rumbo a Montevideo, había en la estancia un regular número de hombres, entre criollos y europeos. Estos hombres debían marchar a su vez con Almagro a la plaza, para ser agregados allí al cuerpo de caballería irregular que se estaba organizando a tiro de cañón de la ciudadela. La afluencia de gente picó la curiosidad de Felisa, que salió al campo, parándose junto a la enramada, de donde se puso a observar los movimientos y el arreo de la hacienda. Tata Melcho la impuso de lo que ocurría. Ella se limitó a un visaje de indiferencia, no comprendiendo el alcance de la medida que se ejecutaba a prisa y en desorden. Tuitos y mistura, decía Tata Melcho con una tos cavernosa. El toruno y la egua arisca. Felisa estaba callada. De súbito, pensando tal vez que todo aquello le pertenecía, se sintió inquieta, irascible. Mordióse una uña y miró de una manera irritada al viejo domador, con los ojos llenos de un llanto que debía resumirse pronto. Tata Melcho dijo al cabo de un rato. Agárrame el pangaré. El viejo se volvió sobre su dorso arqueado, y le echó una ojeada de mastín sin dientes. Después, fuese asentando todavía con firmeza en el pasto sus plantas desnudas y endurecidas. Al cuarto de hora regresó con el caballo listo. Era un pangaré de regular crucero, un poco brioso, ágil y de arranque, en el cual acostumbraba a andar la criolla hasta la calera, en otro tiempo. Meses hacía que el animal no sentía la cincha, llevándose vida de engorde en la manada. Por manera que de vez en cuando hinchaba el lomo y sacudía las orejas, piafaba y mudaba de sitio, batiendo con fuerza los cascos. Así que lo vio llegar, Felisa se anudó bien el pañuelo que llevaba en la cabeza por debajo de la barba, pidió a Tata Melcho el rebenque que él tenía colgando del mango del cuchillo, y a paso lento se puso del lado de montar, haciendo caricias al pangaré en el pescuezo. XLV quedóse luego en suspenso, marchita y triste, con los ojos vagos en el espacio lejano. Después de algunos segundos, se volvió a Tata Melcho y levantó un pie, sin decir palabra. El viejo tomó el cabestro, y la ayudó a subir, encajándole la punta del pie en el estribo de madera. Mientras el caballo se removía en círculo piafando y sacudiendo la cola, ella se acomodó el vestido corto, empuñó bien las riendas y echó a andar al trotecito hacia el campo desierto. ¿A dónde se encaminaba? No lo sabía ella misma. Se iba vagabunda. Con todo, no quería mirar para atrás, y nunca le había sucedido que la sangre le bulliera tanto en el pecho como aquella tarde. Allí sentía golpes a saltos, y como una bola que parecía subírsele a la boca. Una rabia concentrada y silenciosa solía arrancarle algún hipo que al salir le dejaba la entraña doliendo. Y al ruido de sus resuellos que le estremecían todo el cuerpo, su vivaz caballo levantaba la cabeza resoplando. Blandengue, abandonado el rodeo, la había visto desde lejos, y venía en pos con la lengua al viento. Al ruido de sus estornudos, Felisa tuvo un temblor. Mas al enterarse de la causa de su sensación, cerró los ojos y se mordió los labios, cayéndole de aquellos 2 o 3 gotas ardientes que no cuidó de limpiar en las mejillas. Lejos estaba ya de las casas. El sol descendía. La línea verde del bosque se dibujaba delante. Y a trechos en los claros, cual tersos planos de cristales amarillentos, las aguas del río bañadas de resplandores. No llegaban a esos lugares los ecos de la faena pastoril, y solo perturbadas parecían por un concierto de ronquidos de patos y gallinetas.
8 o 10 ñandúes en despliegue de guerrilla y uno de otro a tiro de pistola, habían alzado sus largos cuellos en la loma y miraban al jinete que caía al bajo con mucha atención. Felisa se paró en la orilla, frente a un remanso que ella conocía, sin apearse. Quedóse allí como abismada por largos momentos. Sentía como un deseo vago de hundirse en aquella agua, donde ella vio un día ahogarse a un potro enredado en los caraguataes. Blandengue, que seguía con sus ojos su mirada, se arrojó de un salto al remanso, mordió las hojas anchas color de esmeralda de un camalote, y volvióse al ribazo arenoso en donde se revolcó un momento, para repetir la diligencia sobre las hierbas. Felisa permanecía inmóvil. Una gran palidez le llenaba la cara haciendo resaltar el rojo encendido de su boca, y el pecho solía hinchársele para dar salida a esas expiraciones roncas que se confunden con la queja, aunque solo sean desahogos de la rabia impotente. En semejante actitud, oyó de pronto un galope furioso que venía de allá atrás de las cuchillas. Blandengue se afirmó bien sobre sus patas, y alzó el hocico negro, abriendo las narices. La criolla tuvo que contener su caballo alborotado, y echóse luego a andar por la ribera del Santa Lucía sin rumbo, ni resolución alguna. Estaba como atontada. Presentía sin embargo quién podía ser el del galope, y su ansiedad fue en aumento al paso que iba disminuyendo distancias el jinete. No tardó este en aparecer en la cuesta vecina, donde sofrenó dirigiendo su rostro a todos lados. Era el mayordomo. Así que vio a Felisa en el bajo, picó espuelas lanzando un terno bestial. Y vínose a ella a media rienda sin miedo a una rodada. La criolla se quedó quieta. Almagro sujetó a 2 puños su tordillo. Y al verle pintada en su cara de tigre una mueca feroz, y llevar con ademán brusco la diestra a la daga tal vez para afirmarla en el cinto, y no con otro móvil, ella abandonó las riendas, encogióse en la montura y refregándose una con otra sus manos, gritó entre medrosa e irritada: «¡No me mates!». El brioso Pangaré, que había caminado en tanto algunos pasos sin sentir el gobierno, mordió el freno de improviso, abalanzóse en rápidas corvetas sin librar sus lomos, y arrancó por fin a escape derecho a la loma, con las riendas colgantes y la crin revuelta. Felisa era de a caballo tanto como el mejor jinete. Y por eso, aunque sacudida de todas maneras en el recado, conservó la posición sin perder el ánimo, y hasta se inclinó 2 veces para coger las riendas, en medio de la veloz carrera. Jorge se deslizaba a un flanco como una sombra tendido sobre el pescuezo de su tordillo, desenredando las boleadoras. Y Blandengue volaba furioso dirigiendo dentelladas a los garrones del Pangaré, que al sentirse acosado redoblaba sus esfuerzos con ímpetu terrible. «Blandengue», gritó Almagro revolcando las boleadoras. Este grito fue como un rugido. En ese momento el Pangaré pisó una rienda, cayendo de golpe sobre sus rodillas, y Felisa, dominada en parte por el vértigo, fue lanzada de costado, quedándosele encajado el pie en el estribo. El caballo se incorporó en el acto dando un corcovo, cuando silbaban las boleadoras que encontraron el vacío, y de las que una piedra dio en la cabeza de la criolla con la violencia de una bala. El Pangaré arrancó de nuevo azorado con Blandengue prendido al pecho, arrastrando a Felisa por el flanco. Y, este grupo informe rodó por los declives y subió las cuestas entre espantosos estrujones, revolviéndose varias veces por el suelo el mastín, para levantarse y prenderse otras tantas a las carnes del mancarrón convertido en potro por el pánico. Merced a esta circunstancia, Almagro se le puso encima y pudo descargarle en la cabeza el mango del rebenque. Al golpe, el Pangaré se desplomó resollando como un fuelle. Todo esto fue rápido, obra de algunos minutos.
El mayordomo se arrojó al suelo y precipitóse a Felisa, que estaba inmóvil boca abajo, con las ropas destrozadas y el pelo lleno de pastos y abrojos, formando una sola masa con la sangre en cuajarones. Dio la vuelta trémulo, y vio que el rostro estaba todo lleno de manchas color violeta, el cráneo hundido por el golpe de la bola, los ojos cubiertos de tierra, semi-cerrados y fijos, las narices rotas por las coces, y el pecho sin latidos. Estaba muerta. Almagro prorrumpió en un grito felino, y viendo al mastín que allí cerca alargaba la cabeza hacia el cadáver, desnudó iracundo la daga, y le tiró con toda la fuerza del brazo una puñalada para abrir en canal. Blandengue esquivó el golpe, se alejó a alguna distancia, desde donde se puso a mirarle entre sordos gruñidos, y fuese con la cola baja a esconderse en el monte. XLVI no marchó ya Almagro aquella tarde con sus compañeros, reuniéndose todos en las casas para velar el cuerpo de Felisa. Solo allí se oía algún ruido. El campo había quedado desierto en casi toda su extensión, concluido el arreo de las haciendas.